Llegan nuestros enigmas literarios, esta sección que tanto queréis, con Jesús Callejo, que aquí viene hecho un primor. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, te veo muy supersticioso, vienes con una pata de conejo, vienes tocando madera, has procurado no pasar debajo de la escalera, se te han puesto los pelos de punta cuando has visto el gato negro de la emisora. Sí, pero fíjate, a pesar de todo, ha roto un espejo. Ha roto un espejo, o sea, sí, verdad. 7 años de desgracia. Todas mis precauciones para nada. Pero bueno, yo creo que era lógico. Era lógico. El tema que vamos a hablar ahora, pues es que parece que atraemos, ¿no?, a este tipo de escritores supersticiosos y maniáticos que de todo hay en la historia de la literatura. Sabemos que los escritores son raros. Son rarillos, son rarillos. ¿Pero supersticiosos también? También, de tomo y lomo, se podría decir, ¿no? Nunca me lo has dicho. Yo creo que no hay escritor que no tenga sus pequeñas manías, sus supersticiones, para inspirarse, para convocar a las musas, en fin, para entrar un poco en trance, ¿no? Y empezar a pergeñar algunas de esas historias que luego les hicieron célebres. Y por eso se cuentan anécdotas variadísimas, algunas muy chocantes, de escritores, ¿no? El caso del conde de Buffon, por ejemplo, que era historiador también, pues se vestía con una chorrera de encaje y con una espada al cinto, ¿no?, para poder escribir sus papeles y para poder inspirarse, ¿no? O sea, que fíjate que llegaban a ese extremo. O el caso de Balzac, que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? El hombre tenía casi que empapar de café, pues para, en fin, que las musas también llegaran a su encuentro. Yo me acuerdo de Nicolás Maquiavelo, que no podía declamar, no podía leer ni un solo libro, ni una sola línea, sin vestir sus mejores galas. Claro. Eso de vestir les venía muy bien, sobre todo a los escritores franceses, porque muchos de ellos tenían esa, vamos a llamarle manía, no tanto superstición, ¿no? Por ejemplo, Pierre Loti se vestía con trajes orientales y además estaba rodeado de muebles turcos, porque le gustaba mucho esa decoración oriental e incluso se fumaba pipas turcas. Pero bueno, te parecía Bayaceto. Claro, con alucinógenos también. O sea que, bueno, John Milton se envolvía en una vieja capa de lana que él tenía, una vieja capa de lana que ya estaba casi hasta roída, ¿no? Pero le encantaba, sin su vieja capa de lana, como que no era lo mismo, ¿no? Samuel Pepys, este famoso escritor inglés, tenía una pata de conejo para aliviar sus accesos de cólico, o sea que ya no era tanto para su inspiración, sino sencillamente porque él pensaba que esos accesos de cólico, pues bueno, de alguna forma quedaban mitigados con su pata de conejo que siempre llevaba, ¿no? Pero bueno, tampoco, ni siquiera los escritores eran los únicos artífices, ¿no?, de este tipo de manías. Sabes que Napoleón tenía odio a los gatos y no soportaba que se rompiera un espejo delante de él, o sea que... Sí. Bueno, vamos, que tenemos escritores estos que se pertrechan antes de salir a la calle, con todos sus amuletos, con todas sus cositas, ¿verdad? Sus tradiciones. Bueno. Hay dos, que esto ya te los quiero contar con un especial interés, porque estos dos se merecen un puesto de honor en el mundo de los escritores supersticiosos. Por ejemplo, el caso de Émile Zola. Zola vivía obsesionado con los múltiplos de 3 y de 7. Te vas acordando, ¿no?, de la anécdota. Bueno, pues estos múltiplos les atribuía buena suerte, pero oye, el 17... Como que el 17 como que no le tragaba. No. Para él era un número gafe. Bueno, tan gafe que iba contando las farolas de la calle cuando él iba paseando, o sumaba los números de los tranvías que encontraba en el camino, y siempre que encontraba un 17, bueno, pues se ponía casi a morir, ¿no? Tenía que cambiar de cera, tenía que casi ocultarse en su casa e intentar recontar otro tipo de números para al final a ver si había algún múltiplo de 3 y de 7 que realmente para él eran los números favorables. Pero claro, si hablamos de cambiarse de cera y de tocar madera, el que se lleva también la palma es un escritor inglés del siglo XVIII, que es Samuel Johnson. Este sí que era raro, pero raro. ¿Qué le pasaba a este? Raro. Ya desde pequeño, este hombre, cuando era chiquillo, padecía una afección glandular que se llamaba la dolencia del rey, y bueno, sabes que por entonces se pensaba que si te tocaba el monarca de turno, por entonces era la reina Ana la que gobernaba en Inglaterra, pues quedabas curado, y efectivamente su madre le lleva a Londres para que sea tocado por la reina Ana, y bueno, pues parece que le cura, ¿no?, de esta dolencia del rey, que así se llamaba, y le coloca un amuleto en el cuello, que siempre conservó. A partir de ese momento nunca se quitó de encima, ¿no? Y alguna vez que lo perdió momentáneamente, bueno, el hombre realmente pensaba que le habían caído los 7 males. Pero a lo largo de su vida, cuando cumplía años, iba siendo más supersticioso. De hecho, pasaba el umbral de las puertas dando un saltito. O sea, con lo cual el espectáculo que daba debía ser de lo más risible. Y entraba siempre con el pie derecho, siempre.
siempre. Me recuerda el personaje este de Jack Nicholson, ¿verdad? En lo de Mejor Imposible, ¿no? Claro, bueno, fíjate, eso sí que es... Y a dar los saltitos por la acera. El prototipo. Bueno, pues el caso de Samuel Johnson también daba esos saltitos por la acera, porque cuando paseaba, además de tocar cada poste de madera que se iba encontrando por el camino, nunca pisaba las grietas del pavimento. Ah, o sea, este no pisaba las grietas y tocaba la madera. Sí. Entonces, bueno, debía ser un espectáculo. Cuando le veían ya de lejos, sabían perfectamente que era Samuel Johnson. Ahí va. Por ahí viene Samuel. Ya casi agarrado la mano a su amuleto, ¿no? Ese amuleto que le dio la reina Ana en su momento. O sea que era un hombre muy supersticioso y de hecho, bueno, pues no ha pasado un poco a la historia de la literatura precisamente por sus grandes obras, aunque sí tuvo un protagonismo importante en el siglo XVIII, ¿no? Como uno de las personas un poco que reflejó muy bien la sociedad inglesa de su época, ¿no? Pero era más conocido por este tipo de manías, de supersticiones, que por su estilo literario. Así que, bueno, yo creo que son ejemplos muy significativos para darnos cuenta que si queremos ser un buen escritor, vamos a buscarnos una buena manía, una buena superstición, porque visto lo visto, yo creo que si no la tenemos, como que no somos dignos, ¿no?, de formar parte de los anales de la literatura. Jesús, me estoy dando cuenta que tú y yo todavía no hemos acumulado suficientes manías, no vamos a entrar nunca en la historia de la literatura. Es lo que me estoy dando cuenta, porque encima ya sabes que como sabemos el origen de las supersticiones, tampoco podemos ser supersticiosos, porque ya alguna vez hemos comentado, ¿no?, todo lo que acabas de decir al principio, de lo del gato negro, lo del cristal, lo de tocar madera, así que nos inventaremos alguna. No la de Flaubert, que necesitaba fumarse una pipa, en fin, tú fumas cigarrillos, sí. Pero bueno, alguna acorde un poco a la época que nos toca vivir y alguna que tenga que ver con la informática, por ejemplo. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Además, ahora que lo dices es verdad, antes de escribir siempre me enciendo un cigarrillo. ¿Ves? Y yo antes, ahora ya se me ha quitado un poco esa manía, pero antes me tenía que beber un vaso de horchata. En fin, yo no sé si eso al final nos vamos a tener que incluir en los enigmas literarios. ¿Qué sangre tienes, eh? ¿Cómo somos? ¿Qué sangre de horchata, pero solo para algunas cosas. Gracias.